La participación va a ser clave. Bueno, hablábamos de la izquierda también. En Europa tenemos invitada hoy a Celeste Fierro, dirigente argentina del MST. Celeste, buenas noches, gracias por estar aquí. Me imagino que el balotaje en Francia no te entusiasma demasiado. El menú de alternativas entre Macron y Marine Le Pen es el hambre y las ganas de comer, según tu mirada, ¿no? Exactamente. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Me parece que muestra una situación que estamos viviendo no solamente en Francia, sino que es algo mundial. Esta polarización que se presentan con fenómenos como Le Pen, que no es nueva, digo, que también se presentan como el cambio. Me parece que es central también para discutir un poco con lo que pasa en nuestro país en relación a estos nuevos espacios, fenómenos, como son los de Milei, que ante la falta de respuesta real por parte de quienes gobernaron, porque hundieron el país, el macrismo, está claro. sin respuestas concretas a la situación de crisis que hay económica, social, por parte del Frente de Todos, medio que se buscan estas otras salidas. Sí. Y la verdad es que los conocemos y no son lo nuevo, son el menemismo, Cavallo, gobernaron, chocaron el barco, hundieron el país. Ahora guárdese algo. Antiderecho. Guárdese algo para después. Eso, ahora lo ampliamos, Celeste. Pero con Celeste Fierro, dirigente de la izquierda, del Frente de Izquierda, ahora FITU, ella en particular del MST. Celeste, buenas noches, gracias por estar aquí. No, buenas noches a ustedes. Gracias. Empecemos por la noticia del día, que me parece que es el tractorazo del día de mañana, que fue cobrando volumen, ¿eh? Vamos a tener una postal bastante inédita, que es tractores en la Plaza de Mayo. En general uno no suele ver eso, veremos el volumen que tiene la marcha, la verdad que está bastante arengada en redes sociales, pero hasta no verlo no sabremos efectivamente qué magnitud tiene la protesta. Decía Lean recién, claramente un tono político ahí que excede un poco lo que es la agenda más sectorial del campo, si se quiere. ¿Cómo lo ves, Celeste, desde tu óptica, no? Sí, lo primero me parece que hay que ver qué dicen aquellos que cuestionan las movilizaciones, los cortes de calle. Digo, hace 15 días atrás el centro estaba puesto en los sectores populares, piqueteros que estaban cortando la calle. Me parece que hay sectores que estaban en contra de esas movilizaciones que hoy están motorizando estas. Entonces me parece que hay una doble vara ahí de quiénes pueden reclamar y quiénes no. Y después, por supuesto, lo que reclaman va más allá de lo sectorial. De hecho, si los escuchamos, es, bueno, tienen que bajar el déficit fiscal, que nosotros lo decimos con claridad. Cada vez que se habla de bajar el déficit fiscal, a quienes terminan golpeando son a los sectores populares, son los presupuestos para salud, para educación. Y en cuanto al campo, se están quejando de algo que todavía no sucedió. Pero después yo lo digo con claridad, nosotros no sería un impuesto en función de las ganancias extraordinarias actuales por la guerra. Nosotros creemos que hay que ir a una reforma tributaria completa, porque hoy lo que está en el top de los ingresos en relación a impuestos del Estado termina siendo el IVA, ¿sí? Que lo pagamos todas y todos, la clase trabajadora, los sectores populares empobrecidos son los que terminan bancando eso, y estos sectores que tienen una ganancia superior, si se quiere, en este momento, se quejan de eso porque quieren no perder absolutamente nada. Yo creo que hay que ir a un impuesto permanente, tiene que ser, se discute aumento de, me parece que es central ir en eso. Si nosotros gobernáramos, por supuesto, sería otro el escenario en relación a esta situación. El tractorazo de mañana sería más grande, entonces. Sí, pero son los sectores de la economía concentrada que, por supuesto, nosotros decimos, bueno, retenciones tienen que ser segmentadas, pero en esa situación, después los que se terminan beneficiando siempre son quien tienen la mayor cantidad de tierras. Nosotros vamos hasta a discutir la propiedad de la tierra. Vos le das un poco de razón a Cristina cuando dice hay una parte del gobierno que prefiere no pelearse con nadie. Y en la política no existe no pelearse con nadie, digamos. Siempre hay un enemigo para buscar o para confrontar, digamos. Ahí le da a la derecha un poco. Mira, a mí me parece que la situación es que discursivamente dicen una cosa y después en los hechos hacen completamente otra. O sea, a mí siempre me gusta traer ejemplos concretos. Cuando fue lo de Vicentín, hicieron una campaña para ir,
para avanzar sobre los grandes sectores de la economía concentrada, discutir la soberanía alimentaria, duró un día y medio y dieron marcha atrás. Cada vez que intentan o dicen que van a hacer algo, porque hay una cuestión central, que son defensores de este sistema, de esta reorganización social, que lo que termina haciendo es beneficiando a un sector minoritario en detrimento de las mayorías populares. Por eso también es central la discusión sobre el camino que ha decidido llevar adelante el gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que aparte cada medida la tiene que consultar en Washington. Bueno, hoy estuvo Martín Guzmán reunido con Georgieva y la tienen que consultar. Entonces, ahí hay una limitación de una decisión política de bancar y pagar una estafa contraída por el macrismo, pero que la pagamos nosotros. Entonces, el sufrimiento más importante que hoy existe termina siendo los precios, la inflación, todo sube, los salarios no suben y no hay medidas concretas para enfrentar eso. Bien, vamos a escuchar a Mauricio Macri, que a priori uno diría, ¿está a favor o en contra de este impuesto? Bueno, en 2018 tenía esta opinión, a ver. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Macri 2018, presidente en ese momento. Con dolor comunicaba la suba de Bueno, retenciones. Una cosa es gobernar, otra cosa es ser oposición, ¿no? Es el ABC de la política, claramente. Otra mirada en ese momento. Esto era, a ver, Sí. una pregunta antes de ver el otro tape. ¿Esto fue la misma suba de retenciones que hizo el gobierno ahora, la de la agroindustria? ¿Fue ese anuncio? Los dos puntos, no a los granos pelados, a los sino derivados de los productos de soja. efectivamente. Lo que genera el tractorazo. Una parte, pongámosle. Sí, claro, exacto. Alberto Fernández, más cerca en el tiempo, días atrás, decía lo siguiente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Cuando llegué el 10 de diciembre del año 2019, lo dije, primero los últimos. Y nosotros seguimos privilegiando esa lógica, primero los últimos. Primero los últimos, decía el presidente esta semana, cuando anunciaba el refuerzo del bono de 18.000 pesos junto a Guzmán. Mirá la cara de Celeste. Sí, Celeste, empecemos por el bono, ¿Estás de acuerdo con lo que se anunció? Mira, me parece que es insuficiente para la situación en la que está viviendo, no solamente por el monto, sino también hoy se empezó a salir por todas partes las limitaciones que hay para inscribirse, porque no es que todos aquellos que no tengan ingresos o que tengan la asignación universal por hijo y demás, tienen que hacer igual trámites en ANSES que no se están pudiendo realizar. Entonces hay muchas limitaciones, además que es completamente insuficiente para la realidad que estamos viviendo. Entonces me parece que volvemos a lo mismo. ¿Qué medidas hacen falta para enfrentar esta situación? Bueno, hay que ir a un aumento de salarios urgente, de jubilaciones, de ayuda social, y sin embargo vemos que el gobierno lo que hace es, bueno, no va a haber más altas en planes sociales, las paritarias, bueno, hay que abrirlas, pero con toda la discusión, bueno, tiene que haber aumentos salariales igual al costo de vida real, y no es lo que sucede hoy, que tiene que estar indexado con la inflación, que ya está muy lejos del 48% que habían dicho, ya se estima que puede llegar a superar el 55%. Entonces, eso lo termina padeciendo la trabajadora, el trabajador. Samir habló el otro día de un sueldo básico de 200.000 pesos. Sí. Pero vos fíjate, el INDEC sacó esta semana que necesitas 90.000 pesos para estar por arriba de la línea. Una familia tipo una familia y que tipo. no incluye la vivienda, ¿no? No incluye el alquiler. No incluye el alquiler que la mayoría alquilamos. Claro. Sí. Pero eso, después si se ve, el salario promedio está por abajo de los 53.000 pesos. Sí. Entonces, no estamos hablando ya que es imposible llegar a fin de mes a aquellas personas que no tienen trabajo.
quienes sí tienen trabajo son pobres y no pueden llegar a fin de mes. Entonces, las medidas son concretas y vos ves que todo el tiempo se termina garantizando las ganancias de un sector. Por eso yo digo que las medidas que hacen falta son drásticas en el sentido de acá tienen que poner más lo que más tienen. Hay que avanzar en contra de la banca. Digo, está toda la discusión de la evasión, de la fuga de capitales y demás. Bueno, pero ¿cómo se frena eso? Bueno, hay que avanzar en la nacionalización de todo el sistema bancario, tener control de eso. Y sin embargo... ¿Y eso, Celeste, se puede en términos políticos? Porque vos lo decías bien, lo de Vicentín, mirá lo que le costó y la reacción que generó una empresa prácticamente quebrada, digamos, ¿no? Ni siquiera una política económica. Si ves los números hoy, casi que tendría que expropiar la obra, digamos. Claro. Está en una situación tremenda. Bueno, digo, pero estaba como cantado, era un gol de Palermo eso, y sin embargo costó muchísimo, resistencia, digo, hay una correlación de fuerza real para tener o no tener una política tan audaz. Mira, la clave para mí es la decisión política. Sí. Porque en ese marco, hoy tenés un gobierno que fue elegido por una mayoría popular. Si vos avanzas con unas medidas que de verdad vayan a tocar a los intereses de los que más tienen, pero dando la posibilidad de la discusión democrática, de informar a la población de qué es lo que se está haciendo y con qué beneficios para las mayorías, porque siempre dicen, bueno, no está la correlación de fuerza. La correlación de fuerza no es estática, es dinámica. Sí. Y hay que tener una política central para querer avanzar en esos intereses. Entonces lo que nos dicen que no se puede, la realidad es que no quieren. Sí. Porque si quisieran avanzar, tienen los medios, las posibilidades de difundir qué es lo que hay que hacer para dar una salida para las mayorías. Sí. Sin embargo, no sacan los pies del plato en los marcos de este sistema, de esta reorganización social y productiva, que vuelvo a insistir, tiene sectores que se benefician. Pero Celeste, alguna dificultad objetiva hay, porque lo ves en la Argentina y en el resto de la región, que los gobiernos que tienen más o menos una línea parecida les cuesta mucho, están a tiro de perder las elecciones permanentemente, judicialización, digo, tampoco es yo quiero y puedo, ¿no? Mira, yo creo que esos sectores son muchas veces los responsables de que existan fuerzas por derecha o extrema derecha que se planten como la alternativa, porque no son los que dan los pasos necesarios para de verdad garantizar los derechos de las mayorías. Por eso recién decíamos les decía en la apertura, hoy hay que analizar cuál es el fenómeno de los libertarios en nuestro país. Claro. ¿Y por qué surgen? O sea, surgen por la falta de respuesta de quienes gobernaron y quienes gobiernan. Y sin embargo, también hay que desenmascarar a estos sectores que se presentan como lo nuevo y la realidad no solamente que ya gobernaron ese modelo político, sino que después su política es la de la fake news. Digo, o sea, los impuestos, es el país con mayores impuestos para los empresarios, se los ahoga y demás. Bueno, que hagan un análisis serio y en los países de Europa hay mayores impuestos, y vuelvo a insistir con lo que decía antes, acá quienes pagamos más impuestos somos los trabajadores y los sectores populares. Quienes no gobernamos nunca somos de la izquierda. Nunca se aplicaron las medidas que nosotros decimos. Yo les decía recién, la nacionalización de la banca. Recién hablábamos del tractorazo del campo. Hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior, porque ahora hay un aumento en relación a los ingresos por las exportaciones. Pero no se discute qué se produce y para quiénes. Acá hay que discutir qué se produce y para quiénes. Sí. Cómo se produce. Y sin embargo, ahí hay que tocar intereses de los que más tienen, y eso, vuelvo a insistir, que no es que no se puede, es que no quieren. Sí, el ministro Domínguez no estaría muy de acuerdo con esa última propuesta de Celeste, me da la impresión. Y el presidente del Banco Central supongo que Tampoco. Y Guzmán tampoco, digamos. Sí. No. Bien. No, mi pregunta apuntaba a decirte, bueno, vos decías, ¿qué ve parte de la sociedad al elegir sectores como las fuerzas que se llaman libertarias y hablan de este malestar, de por qué pagan tantos impuestos? Ahora, hay una realidad, que es que la gente no ve que con sus impuestos haya mejor calidad de educación, mejor calidad de salud, mejor calidad de seguridad. ¿Qué se le responde desde el sector de ustedes a esas inquietudes para que en todo caso no elijan a sectores como Milei? Mira, Pato, la clave es cuál es la decisión política y el camino que han decidido llevar adelante quienes gobiernan.
Digo, hoy la definición es pagar la estafa macrista. Entonces, todo el presupuesto y toda la orientación política está al servicio de eso. Entonces, por supuesto, lo que va en detrimento de mayor presupuesto para educación, para salud, para mayor condiciones de vida, para que se generen puestos de trabajo. Digo, hay una problemática que es central, recién decíamos lo de los alquileres, que es la vivienda. O sea, si discutimos la necesidad de generar puestos de trabajo, obra pública. ¿Y obra pública en qué sentido? Construcción de viviendas. Entonces, se podrían destinar millones que hoy son destinados a pagar una estafa, cuando en realidad se podría avanzar en este otro camino. Por eso yo digo que la relación de fuerza también se construye. Sí. Porque si se ve que se está avanzando, se están garantizando derechos, la mayoría de la población, yo lo aseguro, va a estar apoyando estas medidas y demostrando que estos otros sectores no las van a llevar adelante, sino que nos van a cortar derechos y libertades como lo plantean, digo, en contra del derecho a la huelga, al peticionar, al de reclamar, que son claves. Está claro. ¿Te quedas un ratito más? Vamos a un corte, venimos con mucho más. Por lo menos 60. Así que hagan la cuenta, hay alguno de esos meses que va a tener que dar menos si el gobierno quiere que la perspectiva sea de un proceso inflacionario menor. A mí me da la sensación de que el número de inflación de abril va a estar en un 4, pero en 4,8, 4,9. Sí. Va a tener que desescalar fuerte para llegar a un número que sea menor a 60. Excelente, clarito, Lean. Celeste, la inflación es el gran problema de la Argentina, ¿no? Económico. Sí, hoy es lo central, recién lo charlábamos, es la preocupación de las mayorías populares, el cómo llegar a fin de mes, el tener un plato de comida y que cada vez alcance para menos. Y me parece que las medidas concretas, lo decíamos, faltan. Entonces, empiezan con aumento de salarios, jubilaciones, la asistencia social, clave para poder enfrentarlo, pero después ir fuertemente con aquellos formadores de precios, que me parece que se quedan a mitad de camino y no terminan avanzando para poner un freno de verdad. Digo, hay que retrotraer los precios de los alimentos, en relación a lo del IVA, hay que hacer una discusión para eliminar el IVA de la canasta si básica. ustedes fueran gobierno, eliminarían todos esos impuestos también, porque de alguna forma te tenés que financiar. ¿Cómo haces? Pero ese es el que golpea a los sectores populares y a la mayoría. ¿Por qué lo reemplazarías? Con un impuesto permanente a las grandes fortunas. O sea, hoy los que bancamos somos los sectores populares, las trabajadoras y los trabajadores en mayor medida. Entonces, por eso digo, el discurso de se asfixia a los empresarios, la cantidad de impuestos. Bueno, en realidad es falso, completamente falso. ¿Y qué haces con los que están en la mitad? Con las pymes, que no son grandes empresarios, pero las pymes son las que dan, en todo caso, más trabajo. Y hay que hacer una discusión. De todas formas, son los sectores que también más precarizan. Entonces, en ese punto, la relación en derechos laborales también hay que discutirla. Creo que es central porque ahí los salarios son más bajos, el nivel de cantidad de horas de trabajo son aún mayores, entonces creo que en eso también hay que hacer una discusión fuerte sobre cómo se reorganiza todo el sistema en relación a poder generar puestos de trabajo con todos los derechos garantizados. Bien. Vamos a escuchar a Gabriela Cerruti, vocera presidencial, hablando sobre el tractorazo de mañana. ¿Qué decía? La verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder, con lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo. El campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Estas exportaciones, que este número de las exportaciones que les acabo de dar, que sigue creciendo, tiene que ver sin duda también con no solo la actividad del campo, sino del complejo agroindustrial alrededor del campo. El gobierno lo está fortaleciendo, ha enviado una ley para fortalecer a este sector al Congreso de la Nación. La verdad es que no entendemos, no están muy claras cuáles son, son casi consignas políticas, no hay ninguna, si efectivamente es contra la suba de retenciones, que no existe. Tiene un sesgo político, decía muy claramente Cerruti ahí, recordaba un proyecto que quedó ahí en un limbo, es el proyecto de agroindustria muy impulsado. Tiene que tratarse, ¿sí?
No, quedó en... No, va a tratarse. Se va a tratar, Sí, sí, sí. Supuestamente lo iban a mandar a extraordinarias, quedó ahí. Pero decía, tiene un sesgo político el tractorazo del día de mañana. Celeste, ¿qué mirada respecto a este discurso del ministro de Seguridad? Mirá, lo decíamos antes. Primero tienen una posición y luego reculan en chancleta. Sí. Entonces, recién decían lo de Julián Domínguez. Julián Domínguez prepara una ley para seguir favoreciendo al agronegocio. Entonces, no nos sorprenden esto. Creo que tenemos acuerdo de que defienden esos intereses por más que digan otra cosa. Entonces, creo que es clave de verdad discutir. Recién escuchábamos, bueno, se produce alimento para 400. Es mentira, porque lo que se produce es granos para alimentar chanchos chinos. Entonces, si de verdad queremos discutir que se produzca alimento para la población, hay que dar vuelta a todo. Hay que discutir la tenencia de la tierra, qué se produce, cómo se produce, en función de qué necesidades. Bueno, eso ni Julián Domínguez ni estos sectores que se marchan ahora ponen el tractor arriba de la terraza. quieren hacerlo. Pero es lo que, de verdad, porque hoy discutimos inflación, pobreza, precarización laboral, pero sin embargo ninguna de las medidas que se proponen van de verdad para solucionar esto. Sino al contrario, le siguen dando espacio a estos sectores del poder concentrado, económico, político, judicial. Celeste, ¿cómo ves la interna del gobierno? Aplacada circunstancialmente, pero al rojo vivo. Mira, nosotros es claro que no compartimos con el Frente de Todos el proyecto político. Sí somos claros que hay distintas alas y me parece que se va agrietando aún más. Digo, no empezó ahora, podemos ir hacia las PASO en relación a la crisis del gobierno. Y me parece que están poniendo paños fríos, aunque cada día es una sorpresa. Y me parece que también van a intentar hacia el 2023 seguir en esta línea, bueno, unos, otros. Pero después, vuelvo a insistir, cuando fue lo del pacto con el FMI, que renunció Máximo a la presidencia, lo dejó claro. O sea, no van a entorpecer las decisiones del presidente. Hay discusiones, creo que le hablan a una base social, porque también hay que decirlo, mucha gente votó al Frente de Todos esperando un cambio radical en relación a la línea política que llevó adelante el macrismo. Y sin embargo se encuentran con una política que viene a bancar la estafa contraída con el FMI. Digo, está bien ir en contra de los evasores y que venga esa plata. Lo que está mal es que sea para pagar la estafa del FMI. Tendría que estar destinada justamente a resolver los problemas estructurales de nuestro país. Excelente, Celeste. Por la justicia, 2 años preso, pero no arma una retórica desde ahí. La vicepresidenta sí elige hacerlo. Tiene motivos, puede tenerlo, pero también podría tener otra agenda, otro discurso. Celeste, ¿alguna mirada sobre el tema del Consejo de la Magistratura? Por supuesto. Me parece que, bueno, ustedes lo decían, lejos quizás de la problemática central en relación a la inflación, a los salarios, pero que es clave discutirlo. Creo que no es ni servilleta ni Consejo de la Magistratura. Nuestra propuesta es eliminar el Consejo de la Magistratura directamente, porque en realidad cuando nosotros discutimos o escuchamos ahora, bueno, la independencia que tiene que haber del poder político, bueno, el Consejo de la Magistratura es el ejemplo de la no independencia del poder político. Entonces se pelean si hay una silla más, una silla menos, quién lo ocupa, pero es ¿Cuál es el único sistema para elegir a los que jueces? se elige por voto popular. Jueces y fiscales por voto popular. Fíjense, el legislativo se elige así, el ejecutivo se elige así, el más antidemocrático es el judicial, Coincidís que con termina Cristina en jugando. Claro, Cristina quiso también Pero no avanzaron. Entonces hay que avanzar a que se elija por el voto popular, los fiscales, los jueces, que no sean que sean revocables los cargos, que no sean vitalicios, que se terminen los privilegios en relación a los salarios y las dietas magistrales que cobran. Entonces, avanzar así podríamos tener una justicia menos independiente. También no hay que olvidarse que esta justicia es la justicia de este sistema que es de clase y termina defendiendo sus propios intereses como de los sectores poseedores. Celeste Fierro, muchísimas gracias por haber venido aquí este viernes. Vamos a un corte y después volvemos con PPP. Adelante.